Durante más de 100 años, la Iglesia decidió en Colombia lo que se debía aprender y lo que no se debía aprender. En efecto, eran ellos quienes controlaban la educación en el país. Para bien o para mal, nosotros somos la primera generación que creció en un sistema educativo que no estaba controlado por la Iglesia. Y valdría la pena preguntarnos qué tan bien educados estamos, qué se ha logrado y qué se ha perdido con ese cambio. Para poder empezarnos a hacer esa pregunta, es fundamental que comprendamos cuál era realmente el poder que tenía la Iglesia en la educación en Colombia. Lo primero que hay que entender en ese sentido es que la Constitución de 1886 consagraba a Dios como la fuente suprema de toda autoridad, lo que hacía, por supuesto, a la Iglesia un elemento esencial en el poder público y en la integración de la nación. El segundo hecho importante es que la Constitución de 1886 afirmaba que la religión oficial de Colombia era la religión católica, apostólica y romana, y le encargaba a las instituciones públicas el deber de protegerla. Asimismo, afirmaba que la educación en Colombia estaba a cargo de la Iglesia Católica y prohibía expresamente cualquier plan de enseñanza que estuviera en contradicción con los principios morales, éticos y en general con las creencias de la Iglesia Católica. El cuarto hecho importante es que Colombia firmó con Ciudad del Vaticano un tratado que se conoce como el Concordato de 1887. Ese tratado le daba enormes poderes a la Iglesia en materia de educación, tanto así que no sería del todo erróneo afirmar que en Colombia la educación se estableció según las directrices que se acordaban en el Vaticano en materia de enseñanza para los niños y para los jóvenes. En cierto sentido nos educábamos como el Vaticano quería que nos educáramos. La cosa comenzó a cambiar con la Constitución de 1991. En primer lugar, porque la Constitución de 1991 busca como uno de sus fines más importantes el respeto a la pluralidad y a la diversidad. Y en ese contexto, la discriminación por razones de religión quedó completamente prohibida en los principios fundamentales de la Constitución. Además de que a Dios ya no se lo invoca como la fuente suprema de toda autoridad, porque la fuente suprema de toda autoridad es el pueblo, sino que se lo invoca en apoyo del Pacto Fundamental de 1991. Adicionalmente, la Iglesia ya no es considerada como la religión oficial, sino que el Estado colombiano reconoce en la Constitución la diversidad de religiones y concede a las personas como un derecho fundamental el de recibir educación en su lengua nativa, además de que le quita a la Iglesia el papel central que tenía a la hora de determinar las directrices de la educación colombiana. Ya no es la Iglesia la que decide qué se va a enseñar, sino el Ministerio de Educación, a través de sus representantes, el que va a elaborar las directrices acerca de los procesos de enseñanza en el país. A partir de esto entonces la educación colombiana dio un giro radical, porque ya no se trataba de inculcar en las siguientes generaciones principios morales y religiosos que se consideraban fundamentales, sino que se trataba de formar ciudadanos que aportaran en las distintas necesidades que tiene la sociedad y que al mismo tiempo pudiesen establecer lazos de convivencia ciudadana con los demás. Surge entonces una educación abiertamente laica, a partir de la cual los estudiantes hoy en día incluso pueden resistirse a recibir clases de religión de cualquier tipo. Pero surgen además toda una serie de colegios de confesiones distintas a la Iglesia Católica que vienen a enriquecer el panorama educativo del país. Estoy hablando de colegios judíos, musulmanes, protestantes, adventistas, y surge además un tipo de educación que ya no está destinada a preservar verdades religiosas de la Iglesia Católica, sino que está destinada a mantener vivas ciertas tradiciones culturales que la misma Iglesia trató de extinguir por considerarlas
heréticas. Se trata obviamente de la educación que se promueve al interior de las culturas indígenas, que no busca entonces ya rendir pleitesía a las creencias de la Iglesia Católica, sino que busca reafirmar su propia cultura. Ahora bien, la Constitución de 1991 lleva 25 años, lo cual quiere decir que las personas que hoy en día están alrededor de los 25 años son las personas que son fruto o los primeros frutos de esa educación no estrictamente católica de la que se habla a partir de la Constitución del 91. Y digamos que queda abierto el debate de lo que se ha logrado y lo que se ha perdido. En todo caso, en nuestra generación vinieron a desaparecer las guerrillas y en nuestra generación se vinieron a conceder derechos a comunidades LGTBI, se vino a promover inmensamente la aceptación de las minorías. Eh, Fue nuestra generación, en cierto sentido, la que logró llamar la atención sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales. Esto puede ser interpretado desde distintos puntos de vista. La concesión de derechos a las comunidades LGTBI puede ser vista por algunos sectores como una degradación moral, fruto de una educación interrumpida, una educación que carece de principios, pero por otra parte puede ser vista como un progreso, fruto de una educación que no está atada a radicalismos de ningún tipo, de una educación progresista, pluralista y abierta a la diversidad. Del mismo modo, viene a suceder con la desaparición de los movimientos más extremistas en términos de narcotráfico, guerrillas y revolución. Es la generación que se educó a partir de 1991 la que va a tener la responsabilidad de crear las nuevas condiciones sociales luego del posconflicto. Y la pregunta es si los principios que se han inculcado a partir de 1991 son suficientes para lograr la unificación nacional o si, por el contrario, como alegan algunos, la pérdida de valores que se ha dado a partir de 1991 va a hacer imposible la construcción real de un posconflicto. En todo caso, son preguntas que quedan abiertas a partir del giro dramático que dio la educación en Colombia con la Constitución del 91, en donde la Iglesia perdió la mayor cantidad de superpoderes que tenía sobre la enseñanza en Colombia. Muchas gracias.